Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen capítulo 10. Comienza la Guerra Santa, otro capítulo tras una breve pausa. No es que quisiera esperar tanto, ya que la historia está llegando a una parte que realmente quiero explorar. El siguiente dios que se presentará después de Hulungul es probablemente mi favorito, por cómo lo diseñé. Intento no apresurarme, pero tampoco añadir relleno innecesario a esta historia. Está progresando muy bien y parece que a la gente le está gustando. Es un poco diferente a otras historias de este sitio, y estoy bastante contento con el resultado. Todavía no tengo un revisor dedicado para esta historia, así que hago lo que puedo. Soy muy malo revisando mi propio trabajo, así que si hay partes un poco rígidas, lo siento. En fin, disfruten del capítulo con el ejército de Grimm. Si disfrutas de mis historias y quieres echarme una mano con los gastos, visita mi Patreon a continuación. patreon.com/darkbetrayer. La lluvia no había cesado, pero nadie le prestaba mucha atención, salvo para apartarse el pelo mojado de la cara. Tenemos que aprovechar los puntos de estrangulamiento, gritó el capitán de la guardia. Usaremos la entrada por la que entramos, ya que es demasiado estrecha para que pase algo grande. Los Sandwyrms se verán obligados a estrellarse contra la formación rocosa, con la esperanza de detenerlos en seco. No tenemos suficiente artillería pesada para hacerles frente. Sí, señor, respondieron sus hombres, saludando mientras corrían hacia la muralla y escalaban para encontrar puntos estratégicos. Como una máquina bien engrasada, trabajaban en equipo, ayudándose mutuamente a subir por la superficie lisa, ya que no había escaleras disponibles. Los vehículos fueron apartados del camino interior. No cabían y no querían que fueran destruidos por los disparos o por los Grimm que chocaran contra ellos. Nadie se apostó fuera de la muralla, pues sería un suicidio. ¿Qué debo hacer?, preguntó Jaune, dando un paso al frente con la mano empuñando su espada. Sabía que no era muy fuerte, y con solo unas pocas lecciones de Ilia, sentía que no podía hacer mucho. Pero llegado ese momento, tenía que hacer algo. No iba a quedarse de brazos cruzados, mirando mientras la vida de todos estaba en juego. Ustedes dos, Ilia, tienen la tarea más difícil, les dijo el capitán. Al ser los únicos con aura, su misión es impedir que los Grimm atraviesen ese camino y nos flanqueen. En el momento en que lo logren, estaremos perdidos. Simplemente no tenemos la potencia de fuego necesaria para un ataque de esta magnitud. ¿Qué probabilidades hay de que tengamos éxito incluso si los bloqueamos?, preguntó Ilia. Mejor no preguntar, resopló el capitán, apartándose el pelo de la frente. Incluso sin los dragones de arena, podríamos quedarnos sin munición mucho antes de que caiga el último. Esta era solo una misión de reconocimiento, no de exterminio. Disculpen por haberles dado el trabajo más difícil, se disculpó Gira. Si logramos superar esto, se lo compensaremos. Piensa en esto como una prueba de los dioses, sugirió Corsac, mientras se acercaba con su hermano. Nos están cuidando, asintió Fennec. Jaune, Ilia, les deseamos suerte. Antes de que Jaune pudiera responder, escuchó hablar a Yatagarasu. Los estamos vigilando, pero esto no es una prueba. Si fuéramos a ponerlos a prueba, no sería algo tan sencillo como esto. Al alzar la vista, Jaune localizó rápidamente a su compañero sentado sobre una punta saliente de las rocas escarpadas, convenientemente cubierta por otras, por lo que la lluvia no le caía encima. El cuervo lo miró fijamente con sus brillantes ojos azules. ¿Crees que te dejaríamos en paz después de prometer que te ayudaríamos a luchar contra la oscuridad?, continuó Yatagarasu. Hulungul ya ha empezado a inclinar la balanza a tu favor. ¿Cómo? Jaune bajó la mirada hacia su mano, donde aún permanecía el tatuaje de la serpiente oscura. Jaune. Ilia le dio un golpecito en el hombro. ¿Te sientes diferente? ¿Diferente, en qué sentido?, preguntó Jaune, girándose confundido. Estaba empapado por la lluvia, lo que solo le hacía sentir más frío. En realidad, no tenía frío. Simplemente lo había supuesto. El agua estaba tibia, pero no caliente. Se sentía como una compresa caliente sobre sus músculos doloridos.
No solo eso, sino que se sentía más fuerte, más sano, algo así. Correr una maratón no parecía imposible. De hecho, parecía una tarea sencilla. La lluvia. Gira fue el primero en darse cuenta mientras miraba sus manos. Hulungul nos está dando poder con ella. En efecto, confirmó Yatagarasu asintiendo con la cabeza. La lluvia está impregnada de la divinidad de Hulungul, quien esparce su esencia para revitalizar la tierra y a sus habitantes. Las heridas sanan, el cansancio desaparece y tu fuerza aumenta. Eso está muy bien, pero ¿servirá de mucho contra un ejército de Grimm?, preguntó Jaune, dándose cuenta por fin de los efectos. Eso depende de ti, respondió el dios con sencillez, dirigiéndose a él como si fuera un niño pequeño. Jaune apretó los dientes y se giró hacia la pared de roca. Retiró la mano y, cerrando el puño, golpeó la estructura de piedra. El fuerte crujido no fue el de sus huesos rompiéndose, sino el de la roca desmoronándose bajo el peso del golpe. Claro, el aura lo habría protegido, pero la facilidad con la que su puño penetró, causándole solo una leve molestia, demostraba que era realmente más fuerte. Al retirar la mano, dejó una hendidura del tamaño de un puño en la superficie. Vale, eso estuvo genial, admitió el chico. Ya veremos qué tal les va cuando lleguen, dijo Fennec, entrecerrando los ojos. Esta es una batalla que debemos ganar, pues contamos con la bendición de los dioses. Seguimos en clara desventaja numérica y de armamento, dijo Ilia temblando, sujetándose el brazo para mantenerlo firme. Los dragones de arena son lo suficientemente grandes como para engullirnos a todos sin esfuerzo. La lluvia de la vida está impregnada de la esencia de Hulungul, jovencito, dijo Yatagarasu de nuevo. ¿Acaso creías que criaturas de la oscuridad, cuya mera existencia es una afrenta a la vida, podían atravesar su poder divino sin sufrir daño alguno? Tras la declaración del pájaro, se hizo el silencio mientras todos asimilaban el significado. Jaune tenía que ver esto. Sin previo aviso, corrió por el estrecho sendero entre las rocas, dirigiéndose hacia la entrada del desierto. Aunque ya no parecía un desierto. El suelo alrededor del muro se había transformado en tierra fértil, con hierba y otras plantas brotando. Casi sin darse cuenta, lo que llamó la atención de Jaune fueron los Grimm a lo lejos. Metió la mano en el bolsillo de su túnica, sacó unos binoculares y miró fijamente al horizonte, intentando divisar la horda que se acercaba. Utilizar los prismáticos bajo la lluvia no era la forma más óptima de usarlos. Todo se veía borroso y se oscurecía cada vez más a medida que Jaune intentaba ver más lejos. Sin embargo, a lo lejos, una hilera de negro destacaba entre los grises y marrones. Una marea de oscuridad que lo engullía todo a su paso. Gusanos gigantes con bocas circulares repletas de hileras de dientes mortales. Cientos, o incluso más, de Grimm más pequeños los flanqueaban. Jaune no podía distinguir los detalles, debido a su tamaño desde esa distancia. Su atención estaba centrada en los Sanduins más grandes, ya que a esos sí podía verlos. Era difícil de juzgar, pero parecía que emanaba humo negro, cada vez más intenso. Al alzar la vista, Jaune notó que la lluvia arreciaba y el viento soplaba hacia los Grimm. Recordó las palabras de Yatagarasu y comprendió la situación. Ahora que sabía lo que ocurría, corrió de vuelta al camino, sin querer estar cerca de la entrada cuando los Grimm llegaran. ¿Qué estabas? Ilia comenzó a exigirle cuando Jaune habló, interrumpiéndola. La lluvia. Para los Grimm es lluvia ácida. Se están disolviendo. Esto es asombroso. Fennec parecía estar perdiendo la calma por fin. Si Hulungul cubre toda la isla con su lluvia, acabaríamos con todos los Grimm de Menagerie. Las cosas rara vez son tan simples, Yatagarasu negó con la cabeza. Concéntrate en los enemigos que tienes delante antes de perseguir sueños. Creo que entiendo por qué te pones de mal humor cuando estás cerca de ese pájaro, murmuró Ilia mientras los dos se apretujaban en el sendero entre las rocas. Siempre se comporta como si fuera superior a nosotros. Oh, no me había dado cuenta, dijo Jaune, sacudiendo la cabeza mientras tomaba la delantera. Se detuvo a mitad del camino. Es más bien que recuerda algunos detalles importantes, pero cada vez que le pido más información, dice que lo olvidó porque fue hace mucho tiempo. ¿En serio?, preguntó Ilia con curiosidad. Me cuesta recordar detalles insignificantes de acontecimientos importantes.
Normalmente no se trata de cosas sin importancia, respondió Jaune secamente. Podemos terminar esto más tarde. Deberíamos concentrarnos. Bien, dijo Ilia, tragando saliva. Aunque era una luchadora entrenada, esta situación superaba con creces cualquier cosa para la que pudiera haberse preparado. ¿Estás segura de que no te importa ir al frente? Ambos sabemos que es la única manera de que esto funcione, le recordó Jaune. No tengo un arma de largo alcance y no puedo blandir mi espada por encima de tu cabeza fácilmente. Tú tienes el látigo. Yo los mantendré a raya y tú atacarás. Y por lo que parece, tendremos fuego de cobertura, comentó Ilia mientras miraba hacia arriba y veía a un hombre en la estantería preparándose para defender su posición. Seguro que estarán ocupados, dijo Jaune, sintiendo que se le secaba la boca, y se humedeció los labios. La lluvia seguía cayendo a cántaros, empapándoles la ropa, pero al menos no tenían frío. Los Grimm están a punto de llegar. Resonó la voz del comandante militar por los walkie-talkies, llegando a todos. Todos, prepárense para disparar a mi orden. Debemos mantener la posición hasta que la lluvia de la diosa los consuma. Si no salimos con vida de esta, habrá sido un placer servir con ustedes. Me siento mal, susurró Jaune a Ilia. Estamos aquí por mi culpa. No, encontramos este lugar gracias a ti y a Yatagarasu, le recordó Ilia con firmeza. De todas formas, íbamos a venir aquí. Ahora concéntrate en lo que tienes delante, idiota. Ni se te ocurra morirte. ¿Morir luchando por un dios? Jaune intentó bromear. Eso jamás sucederá. Esa es la actitud. Ilia sintió que una leve sonrisa se dibujaba en su rostro, incluso en esta tensa situación. Atención. Ha llegado el momento. La horda de Grimm finalmente estaba al alcance. Una masa negra y marchita, con garras y máscaras blancas y temibles ojos rojos. El humo que emanaba de ellos era ahora mucho más intenso bajo la fuerte lluvia. Por un instante, Jaune se preguntó quién lo pasaba peor, los Grimm más pequeños o los más grandes. Los más pequeños tenían menos cuerpo para que la lluvia los alcanzara, pero se consumían más rápido. Los Grimm más grandes ardían en un área más extensa, pero tardaban más en consumirse debido a su tamaño y grosor. Fue solo un pensamiento fugaz porque Jaune finalmente pudo ver un Sandwyrm de cerca. La criatura se asemejaba a un gusano alargado, aunque estaba cubierta de un espeso pelaje negro, con una parte considerable quemada, dejando zonas de piel expuesta y chamuscada. Su cabeza estaba adornada con púas blancas y albergaba pequeños ojos rojos. Lo verdaderamente aterrador era su enorme boca circular, repleta de hileras de dientes, como si estuviera diseñada específicamente para pulverizar todo lo que entrara en ella. Dado que se movía bajo tierra, parecía probable que la boca estuviera diseñada para destruir tierra y rocas, además de carne. El tamaño de estas criaturas era asombroso. Las más pequeñas medían varias veces la longitud de un autobús y eran lo suficientemente anchas como para engullir a una persona entera, mientras que las más grandes podría devorar una casa pequeña. Jaune sintió alivio al estar él e Ilia dentro de un estrecho pasadizo excavado entre las paredes de roca, pero se preguntó si la barricada podría resistir el impacto de algo tan masivo. Los Grimm más pequeños no serían un problema. Tendrían que trepar o intentar abrirse paso por la entrada donde Jaune e Ilia montaban guardia. Sin embargo, su gran número podría acabar superando la defensa. Algunos de los Grimm más cercanos se desplomaban por el daño causado por la lluvia de Hulungul, mientras que otros resistían mejor. Prepárense. Se escuchó una voz por la radio. Esto está a punto de impactar. Con eso, el comandante se refería al Sandwyrm más grande. La bestia gigante se deslizaba por el suelo a una velocidad superior a la de un coche de carreras, dejando tras de sí una enorme estela debido a su inmenso tamaño. Comparado con el gigantesco Sandwyrm, el otro Grimm parecía moverse lentamente mientras se adelantaba. Un profundo rugido retumbante emanaba de la criatura mientras su piel ardía y hervía bajo la lluvia. La enorme boca permanecía abierta, y dos lenguas distintas se agitaban en su interior. Estaba tan cerca que Jaune casi podía oler el pelaje y la piel abrasadores. Auge. El Sandwyrm chocó directamente contra las rocas puntiagudas. Jaune tropezó y cayó contra la pared mientras el suelo temblaba violentamente.
Los hombres apostados en la muralla tuvieron que agarrarse a las protuberancias para no caer. Una columna de humo negro se elevó desde el punto de impacto, ocultando parte de la barricada. Aún así, no pudo disimular las rocas afiladas que habían atravesado el rostro y el cuerpo de la criatura, que emergieron cubiertas de sangre negra. El gran Sandwyrm yacía inmóvil, sin haber logrado traspasar la defensa. ¿Qué clase de roca es esta?, gritó Ilia asombrada. «¡Dios mío!», respondió Jaune, medio en broma. Dadas las circunstancias, parecía una posibilidad real. «Ya te preocuparás de eso después. Tenemos compañía». Se oyeron disparos sobre él cuando los demás defensores abrieron fuego. El Grimm más pequeño había llegado y un par de capibaras se lanzaron al camino, directos hacia él. Alzando su escudo, Jaune logró bloquear al primero, cuyas garras rasparon el metal. Apretó los dientes y echó el otro brazo hacia atrás antes de descargar su espada con toda su fuerza. El metal cortó la carne y el hueso del Grimm como si fuera papel. No tenía idea de si esto se debía al aura, al aumento de fuerza por viajar y entrenar, o si simplemente era el poder otorgado por la lluvia de Hulungul. Incluso podría haber sido una combinación de las tres. Fuera lo que fuese, por primera vez, Jaune se sintió como un verdadero cazador. El crujido de la electricidad lo devolvió al presente cuando el látigo de Ilia pasó rozando su hombro. Otro capibara saltó del muro y se abalanzó sobre su rostro, sus largos dientes blancos chasqueando mientras intentaba arrancarle la garganta. Su piel y pelaje quedaron carbonizados, perforados y electrificados gracias a Ilia. El cuerpo de la criatura cayó al suelo con un golpe seco y comenzó a desvanecerse. Unos cuantos capibaras se desplomaron a la entrada del pasaje, chillando de dolor antes de sucumbir a sus heridas. Los Grimm más pequeños no pudieron sobrevivir al poder del portador de la lluvia, pero entonces los Grimm de tamaño mediano comenzaron a abrirse paso hacia Jaune e Ilia, colándose entre las paredes. Un Beowulf se aproximó, pero no era tan grande como el del templo de Cernunnos. Sus garras rasparon la roca, creando chispas pero sin causar daños significativos. La máscara blanca del Beowulf parecía humear, con trozos que se desprendían dejando al descubierto el rostro negro que había debajo. Su pelaje había desaparecido casi por completo, dejando solo visible la piel, que había sido quemada como por metal caliente. En sus últimas, los ojos rojos del Beowulf ardían de odio y dolor. Una garra se abalanzó sobre Jaune, quien la bloqueó sin esfuerzo con su arma. Su fuerza había aumentado y el Grimm estaba gravemente herido. Incluso con el entrenamiento limitado de Jaune, esta fue una victoria fácil. Un solo golpe bastó para que le cortara el hombro a la criatura, hundiendo su espada lo suficiente como para acabar con su vida. El estrecho pasaje dificultaba los ataques horizontales, así que Jaune recurrió a atajos y estocadas descendentes. Este proceso se repetía una y otra vez. Los Grimm solo podían atacar a Jaune e Ilia de uno en uno, lo que les permitía controlar la situación con facilidad. Les ayudaba que los Grimm ya estuvieran debilitados por la lluvia de la diosa. La mayoría apenas podían mantenerse en pie, y los que sí podían eran eliminados fácilmente por los precisos golpes de Ilia, mientras Jaune se encargaba del resto. Los disparos seguían resonando sobre ellos, acompañados de explosiones ocasionales. Atrapados en su posición, Jaune e Ilia no tenían forma de saber cómo iba la batalla. ¿Estás bien?, preguntó Ilia tras atravesar el ojo de un Grimm con una estocada por encima del hombro de Jaune. Tuvo que saltar para alcanzarlo, pero su ataque fue rápido y certero. «Así, estoy bien», jadeó Jaune, sacudiendo la cabeza para apartarse el pelo mojado de los ojos. En realidad, no es tan difícil. Luchar contra los Grimm uno contra uno mientras estaba potenciado por Hulungul hacía que la batalla pareciera desigual. ¿Pero es solo mi imaginación, o los disparos están disminuyendo? Ilia hizo una pausa y escuchó como Jaune derribaba a otro Grimm. «No, yo también lo oigo». La chica se mordió el labio. «O nos estamos quedando sin munición o la lucha está a punto de terminar. ¿Acaso quedarnos sin munición no pondría fin a la pelea?», soltó Jaune sin pensar en sus palabras. «Tienes que ser tan negativa», respondió Ilia con expresión impasible. «Tu aliado tiene razón», dijo Yatagarasu al regresar, tras haber desaparecido durante la mayor parte de la batalla.
La clave de cualquier victoria es mantener una actitud positiva. No me critiques cuando intento ser realista, gruñó Jaune mientras derribaba a otro Grimm. Siempre me menosprecias cuando puedes. Eso solo ocurre cuando te engañas a ti mismo en lugar de afrontar expectativas realistas. Ah, eso tiene sentido, respondió, con un tono sarcástico que se notaba en sus palabras, e Ilia no pudo evitar soltar una risita. El número de Grimm que inundaban el pasaje disminuye rápidamente, dejando a los dos adolescentes inmóviles, esperando a que aparecieran más. La lluvia enlodaba el suelo, amenazando con dejarlos atascados si se demoraban demasiado. Los Grimm caídos se desintegraban a una velocidad inusualmente rápida, lo que mantenía el camino despejado. Un olor a creacarne y pelaje quemados flotaba en el aire, incluso bajo la lluvia. Jaune respiró hondo. Sus pulmones ardían por aire fresco mientras miraba hacia arriba. Nubes grises cubrían el cielo, pero la luz comenzaba a asomar. «Ilia», gritó Jaune de repente, haciendo que la chica diera un respingo. Comprendió la importancia de ese momento. No era tonto, solo un poco ingenuo a veces. Mira hacia arriba. Está saliendo el sol. Hulungul está deteniendo la lluvia. ¿Ganamos? Ilia levantó una mano para protegerse los ojos y miró a lo lejos, esperando ver más Grimm acercarse. Luego alzó la vista para comprender la situación. Como no los estaban atacando, sacó su walkie-talkie. Informe de estado. No vemos nada aquí abajo. Solo se oyó estática. Hola. ¿Alguien me oye? Seguía solo estática. Mierda. La lluvia debe haberlo dañado. ¿Se acabó? Preguntó Jaune a Yatagarasu, que había vuelto a posarse en una roca escarpada por encima de él. En efecto, los Grimm restantes han caído. ¿Hubo víctimas? Preguntó Ilia de inmediato. Algunas heridas leves, pero tus compañeros están bien. Dicho esto, Yatagarasu extendió sus alas y alzó el vuelo. Ilia se dio la vuelta y salió corriendo del pasaje, con Jaune justo detrás. Salieron a campo abierto y vieron a algunos soldados bajando por la pared. Ilia los saludó con la mano y ellos le devolvieron el saludo. Buena señal. Tal como había dicho Yatagarasu, todos estaban bien. Unos minutos después, Gira y Fennec también bajaron. Todos seguían empapados, pero con el sol brillando de nuevo, pronto se secarían. Sin embargo, cuando se reunieron, sus reacciones fueron un tanto sorprendentes. Todos, excepto Ilia, Gira y Jaune, se arrodillaron y comenzaron a rezar. Jaune miró a los otros dos en busca de orientación. Déjenlos, dijo Gira, dándole una palmada en el hombro. La división de Fennec y Corsac siempre ha sido muy religiosa, y hoy, por fin, sus plegarias han sido escuchadas. Prueba, al fin, de que los dioses están aquí y velan por nosotros. Además, luchar codo con ellos ha reforzado su fe. Hoy es un día trascendental para todos nosotros, pero sobre todo para ellos. Ah, vale, lo entiendo, respondió Jaune, frotándose la nuca. Supongo que yo nunca he sido muy religioso hasta que conocí a Yatagarasu. Incluso ahora, a veces siento que es un sueño del que voy a despertar en algún momento. Por fin las cosas han mejorado para mí, bromeó Ilia, dándole un puñetazo juguetón en el brazo. No lo gafes. Mi padre era muy religioso cuando yo era pequeño, les contó Gira. Siempre decía que algún día los dioses volverían para juzgarnos. Nunca le creí porque pensaba que forjábamos nuestro propio destino. Hoy he aprendido que ambas cosas pueden ser ciertas. Jaune, los vientos del destino están cambiando. Nadie puede saber con certeza qué nos depara el futuro. Después de ver lo poderoso que era Hulungul, si unos cuantos dioses más despiertan, los Grimm no tendrán ninguna oportunidad, dijo Ilia, sacudiendo la cabeza. Puede que tengas razón, asintió Gira. Remnant entrará en una nueva era junto con ellos. Aunque debería haber sido una declaración positiva, algo en el tono de Gira hizo que Jaune dudara. Una sombra oscura cubrió el rostro del hombre por un instante antes de desaparecer, volviendo a su expresión severa habitual. ¿Qué sabía él que Jaune desconociera? Gira apenas había descubierto la existencia de los dioses hacía poco. Jaune, ¿podemos hablar un momento? Fennec y Corsac se acercaron después de que terminaron las oraciones. Ambos parecían cansados, pero por lo demás estaban normales.
Claro. Jaune no estaba seguro de qué querían hablar. Ya tenían toda la información que él podía proporcionar sobre los dioses. Primero, queremos agradecerles a Tyr y a Ilia por mantener la entrada al templo, comenzó Corsac. Gracias a sus esfuerzos, la fila se mantuvo gracias al poder de Hulungul. Jaune e Ilia notaron que Corsac le estaba dando todo el crédito a la diosa serpiente y no a los soldados que habían estado luchando. En segundo lugar, Jaune Ark, deseamos rendirte homenaje cuando regresemos a Kuokwana, continuó Fennec. Nos has unido al dios de nuestra tierra, y un acontecimiento tan trascendental merece ser celebrado. No hay necesidad de eso. Jaune negó con la cabeza y extendió las manos. Lo último que quería era ser el centro de atención entre un grupo de personas religiosas. Prefería ser reconocido como un cazador que ayudaba a la gente a luchar contra los Gein. Quizás incluso podría encontrar una linda novia con quien compartir sus días. Si alguien merece ser celebrado, ese es Yatagarasu. Él fue quien nos trajo a todos hasta aquí. Tú fuiste el elegido por los dioses, señaló Corsac con seriedad. Eso fue pura suerte. Lo que tú llamas suerte, muchos lo llamarían destino, explicó Fennec con sencillez. Tranquilo, tranquilo, Gira dio un paso al frente y puso una mano sobre el hombro de Jaune. Ha sido un día largo y lleno de sorpresas. Esto es algo que deberíamos hablar en casa. Por ahora, montemos el campamento y dejemos que todos descansen. Los dos hermanos intercambiaron una mirada, y entre ellos se transmitió un mensaje silencioso. Muy bien, acordaron al unísono. Lo discutiremos otro día. Se volvieron para dar instrucciones a los demás. ¿Estás bien?, preguntó Ilia al notar el rostro pálido de Jaune. Supongo que ahora me doy cuenta de lo que pasa, ahora que todo el mundo lo sabe. Jaune tragó saliva. Hasta ahora, me parecía más aterrador y emocionante, pero incluso con los animales que hablan, seguía sintiéndome con los pies en la tierra. Ahora parece tan irreal. La gente me ve como una especie de profeta, y eso es. Creo que lo entiendo, Jaune, asintió Gira. Ser el centro de atención no es para todos. Lo que estás haciendo, debo admitir que va mucho más allá de lo que debería asumir una persona de tu edad. Después de hoy, al ver por lo que estás pasando, lo creo más que nunca. Pero a veces, ser un héroe implica hacer lo que hay que hacer, no lo que es fácil. ¿Crees que soy un héroe?, preguntó Jaune, captando rápidamente la palabra. Siempre había soñado con serlo. Ya no era aquel chico débil y torpe al que sus hermanas habían acosado y protegido. Su pregunta fue respondida con una sonrisa, lo que solo lo confundió aún más. Mira lo que has logrado, dijo Gira, extendiendo una mano. Has superado los peligros de Remnant, has defendido a tus aliados y has despertado a dioses para luchar contra los Gein. La carga que llevas, no la envidio, pero respeto tu deseo de hacer el bien. Y si alguna vez lo necesitas, siempre tendrás un lugar aquí en Menagerie. Una vez que se corra la voz, no habrá un solo fauno que no esté de acuerdo, añadió Ilia, intentando animar a Jaune. Despertaste al dios de nuestra tierra, que transformará el desierto en una utopía. Decía un tono de entusiasmo que inquietó a Jaune. Era muy diferente a la chica que él conocía. No nos adelantemos, Ilia, advirtió Gira. El cambio lleva tiempo. Incluso con el apoyo de Fennec y Corsac, será difícil que la gente acepte que los dioses han regresado. Hulungul ha prometido sanar la tierra, pero eso llevará tiempo. Cuando eso suceda, tendremos pruebas. No podemos simplemente pedirle que se aparezca sobre nuestras ciudades. No, pedirle eso a una diosa sería una falta de respeto, coincidió Yatagarasu mientras descendía volando para posarse sobre el hombro de Jaune. Ella elegirá aparecer cuando esté lista. ¿Sabes cuánto tiempo le llevará a transformar el desierto?, preguntó Ilia, dirigiendo su mirada hacia el pájaro. Primero se transformará la zona alrededor del templo y luego se extenderá. Las regiones colindantes con las exuberantes costas experimentarán cambios en cuestión de semanas. Sin embargo, cubrir toda el área llevará meses, si no años. Si estuviera en plena forma, no tardaría tanto, pero primero debe recuperarse para el llamado. ¿Cuál es la vocación?, preguntó Gira.
Es raro que todos los dioses se reúnan para discutir asuntos que moldean el futuro del mundo, respondió Yatagarasu con un tono sombrío y firme, como si recordara algo desagradable. Jaune sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando este humano despierte a suficientes de ellos, hablaremos sobre cómo enfrentarnos a la oscuridad. ¿Cuántos son suficientes?, preguntó Jaune, incapaz de contener su curiosidad. Aún queda mucho trabajo por hacer y el tiempo es limitado. Eso no responde a mi pregunta. ¿Por qué no ir a por la tejedora de sabiduría?, preguntó Ilia, ladeando la cabeza. Hulungul la mencionó. No. Debe ser una diosa poderosa y podrá ayudarnos. No, respondió Yatagarasu, agitando sus alas con furia. No estás preparado para enfrentarla. Pero dijiste que necesitábamos al más fuerte, comenzó Jaune, pero recibió un fuerte golpe en la cabeza. ¡Ay! Antes de que pudiera decir algo de lo que se arrepintiera enfadado, Yatagarasu ya había alzado el vuelo, evitando cualquier otra pregunta. ¡Ar! A veces es tan exasperante. Seguro que tiene sus razones, dijo Gira con el ceño fruncido. Descansemos un poco antes de que los ánimos se calderen. Seguro que estáis cansados después de la aventura de hoy. Sinceramente, Jaune dudaba de eso respecto al pájaro. El resto era cierto. La fuerza y la resistencia que le proporcionaba Laura, junto con la bendición de Hulungul, le habían permitido recuperarse rápidamente. Físicamente estaba bien, pero ahora que la emoción había disminuido, notó un fuerte dolor de cabeza y una oleada de somnolencia. La pelea le había pasado factura mentalmente más de lo que creía. El hecho de no sentir dolor físico no significaba que no necesitara descansar. Ahora que lo mencionas, Jaune dejó la frase inconclusa. Las secuelas de una batalla afectan a cualquiera, le aseguró Fennec. No te preocupes, Jaune. Tu tienda estará lista en breve, ¿eh? Jaune estaba confundido y a punto de protestar cuando Ilia lo agarró del hombro. No pasa nada, no te preocupes, susurró. Te lo explicaré después. Fennec y Corsac se dieron la vuelta para marcharse y ver cómo estaban los demás. Jaune los observó un momento antes de volver a mirar a Gira e Ilia. ¿Qué fue eso?, preguntó de inmediato. Soy perfectamente capaz de montar mi propia tienda de campaña, aunque esté cansado. Es una muestra de respeto, Jaune, explicó Gira lentamente, dejando escapar un largo y profundo suspiro. Ya lo habíamos comentado brevemente, pero ahora debes comprender que tus acciones afectan a los demás. Para ellos, eres un elegido de los dioses, y ayudarlos en todo lo que puedan es un honor. No soy ningún profeta, dijo Jaune, sacudiendo la cabeza en señal de protesta. Simplemente me dejo llevar por la corriente. Ya no te corresponde a ti decidir, dijo Ilia, sacudiendo la cabeza. La opinión pública tiene más peso que cualquier sentido común que puedas tener. Nada de lo que digas cambiará su opinión. De hecho, negarlo solo hará que te consideren humilde y te coloquen en un pedestal aún más alto. Está bromeando, ¿verdad? Jaune se giró hacia Gira. Dime que está bromeando, lo harás bien. Gira le puso una mano en el hombro, mirándolo con lástima. Eso no me hace sentir mejor. Los siguientes 2 días, mientras regresaban a la civilización, fueron a la vez mejores y peores que el viaje al templo. Jaune se había acostumbrado al calor del desierto. Ya no sentía que se asfixiaba bajo una manta de lana que lo envolvía por completo. Parecía que la gente realmente podía acostumbrarse a cualquier cosa con el tiempo suficiente. Otro aspecto positivo era que ya nadie lo trataba como a un extraño. Jaune seguía cabalgando con Ilia, Gira y Fennec, pero cuando se detenían para descansar, estirar las piernas y revisar sus posiciones, los demás miembros de su operación de reconocimiento lo recibían con los brazos abiertos. En la segunda noche del viaje de regreso a casa, uno de los hombres se le acercó. ¿Es cierto que tienes más tatuajes de otros dioses?, preguntó el hombre con orejas de oso en la cabeza. ¿Como el que tienes en la mano? Ah, eso. Jaune se frotó la nuca. Sí, tengo otro. Nos dijeron que era un dios alce, Serrunis, preguntó el hombre. Es Serrunous, lo corrigió Jaune. El señor de los territorios. El título de Hulungul es el portador de la lluvia. ¿Cómo era?
Preguntó el hombre con entusiasmo, y Jaune notó que varias personas cercanas habían dejado de hablar y escuchaban con gran atención. Era evidente que querían una historia, así que Jaune pensó que bien podría compartirla. Como ya conocían a un dios, no había razón para que no pudieran oír hablar de otro. Yatagarasu estaba posado en uno de los camiones, acicalándose y con una expresión de total desinterés. Era varias veces más grande que un alce de verdad, con un pelaje plateado y azul brillante, comenzó Jaune, intentando sonar como un narrador profesional para captar su atención. Si Ilia tenía razón, lograría mantener su interés sin importar lo que hiciera. Pero lo más llamativo eran sus astas. Parecían estar hechas de la aurora boreal, con una forma magnífica de luces azules, verdes y violetas que se solidificaban en un patrón hipnótico. Y luego estaba su dominio. En lugar de estar dentro de una montaña, entré en un antiguo templo y me aventuré bajo tierra, solo para encontrarme en un campo infinito sin techo. Era como un mundo completamente diferente. ¿Cernunnos gobierna estos dominios donde viven los dioses?, preguntó alguien. Él fue quien enseñó a los demás dioses a crear dominios, pero su poder sobre ellos es mayor, explicó Jaune lo mejor que pudo. Cada dios supervisa su propia sección del mundo. Como el portador de la lluvia, dijo el mercenario, aparentemente absorto en sus pensamientos. ¿Podemos ver la marca de Cernunnos? Está como en mi pecho, murmuró Jaune. PFF, somos hombres, resopló el hombre. La mitad de los hombres aquí andan sin camisa por la noche. Tienes razón, admitió Jaune, quitándose la capa. De acuerdo, pero no es nada del otro mundo. Solo una silueta de animal negra. Se quitó la camisa y, en ese breve instante en que la tela le impedía ver, media docena de hombres lo rodearon. Así que parece la cabeza de un alce, afirmó uno de ellos. Es demasiado sólida para ser tinta normal, añadió otra persona, acercándose. ¿De qué crees que está hecho?, preguntó un tercer hombre mientras extendía la mano hacia la marca. Jaune no tuvo tiempo de detenerlo cuando el primer Faunus le apartó la mano de un manotazo. ¿Estás loco?, siseó el tipo con rabia. ¿Acaso quieres insultar a los dioses? Muchísimas disculpas. El hombre se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer y cayó de rodillas. No quise faltar al respeto. No has hecho nada, le aseguró Jaune. No te preocupes. Oigan, ¿qué está pasando allí?, gritó la voz familiar de Ilia, lo que provocó que los hombres se quedaran paralizados por un instante. ¡Corran!, gritó uno de ellos, y los hombres comenzaron a dispersarse. Gracias por responder a nuestras preguntas, susurró el fauno oso original. Nos marchamos ya. Jaune solo pudo mirar con incredulidad como los hombres adultos se dispersaban instantáneamente al acercarse a Ilia. ¿Qué demonios estabais haciendo? Ponte la camisa, idiota. Ilia se cubrió el rostro mientras Jaune se apresuraba a agarrar su camisa. Creo que veo a Kumo Kwana, susurró Jaune emocionado a Ilia, entrecerrando los ojos a través de la abertura del camión. En efecto, asintió Gira, con voz cansada. Ya casi llegamos a casa. Ha sido toda una aventura, y por fin estoy listo para relajarme después de tanta emoción. Aún queda mucho trabajo por hacer, dijo Fennec con una risita. Necesitamos discutir cómo proceder con nuestros descubrimientos. Hasta que Hulungul se revele por completo a nuestra gente, seguirá siendo solo un rumor, incluso con la lluvia cambiando el paisaje, añadió Corsac. Parece que aún no ha llegado la lluvia, comentó Ilia, al observar cómo la arena y la tierra se transformaban gradualmente en suelo costero. Sinceramente, esperaba volver y encontrar la ciudad rodeada de bosque. Los cambios duraderos requieren tiempo, le informó Yatagarasu desde el hombro de Jaune. Transformar el paisaje y esperar que perdure no es tarea fácil, especialmente para alguien que acaba de despertar y necesita recuperar todo su poder. Este don debería haberse guardado hasta después de nuestra guerra contra la oscuridad, pero impresionaste a Hulungul con tu impulsividad. «O tu estupidez», murmuró Ilia con una sonrisa burlona. «Ilia», advirtió Fennec, moviendo sus orejas de zorro. La chica guardó silencio ante la reprimenda. «Cuando lleguemos, nos encargaremos de la descarga. Seguirá, supongo que tienes que informar al consejo, ¿verdad?».
Les prometí mantenerlos al tanto de nuestros hallazgos, confirmó Gira, frunciendo el ceño. La cuestión es, ¿cuánto debo contarles? Dudo que crean en el regreso de los dioses sin pruebas. Preferirían información sobre el templo y su importancia histórica. Yo también tuve esa impresión, coincidió Fennec. Por ahora, el conocimiento del regreso de los dioses debe mantenerse en secreto hasta que estén listos para revelarse. Solo aquellos que necesiten saberlo deben ser informados. Cuando la gente empiece a cuestionar los cambios en la Tierra, esa será nuestra señal para comenzar a presentar a las masas la gloria de los dioses, afirmó Corsac, asintiendo hacia Yatagarasu, quien parecía indiferente al cumplido. Jaune, cuando lleguemos, ¿puedes volver a casa y avisarle a Kali que hemos regresado? ¿Volveré en cuanto pueda?, preguntó Gira, dirigiéndose directamente a él. Claro, así tendría tiempo de preparar toda la comida que nos prometió, rió Jaune. Ahora que el hogar estaba a la vista, nadie había muerto y la aventura casi había terminado, todos se sentían mucho mejor. Ya no tenían que preocuparse por el calor, por lo que se encontrarían, por los Grimm ni por la posibilidad de despertar a otro dios. Este era, sin duda, el mejor resultado que podían esperar. Espero que tengas apetito, advirtió Gira con una sonrisa. Créeme, se lo pasará en grande en la celebración. Ilia, deberías unirte a nosotros si tienes tiempo. Creo que puedo, gracias. Los ojos de Ilia se dirigieron a Fennec por un breve instante, y él asintió levemente a espaldas de Gira. Estará encantada de que vengas, le aseguró Gira, posando una mano sobre su hombro. Yo también. No tienes por qué comportarte como una extraña con nosotros. Eso significa mucho, susurró Ilia, bajando la cabeza mientras un rubor le subía a las mejillas. Aunque Ilia era fuerte y podía vencerlo fácilmente, a Jaune le pareció bastante tierno lo fácilmente que expresaba sus emociones. Una pequeña parte de Jaune intuía que su mala suerte se intensificaría al acercarse a la ciudad, como una mina terrestre olvidada al acecho. Imaginaba a los Grimm emergiendo repentinamente del suelo para destrozar su vehículo. Jaune sabía que no debía pensar así, pero después de toda la locura que había vivido en los últimos meses, había aprendido a esperar lo inesperado. Hasta que llegaran a su destino, todo era posible. Afortunadamente, su paranoia era infundada y llegaron a la ciudad sin ningún problema. ¿Podrás encontrar el camino de vuelta?, preguntó Gira mientras salían del camión. Sí, la casa grande en la colina de allá, dijo Jaune, señalando a lo lejos antes de coger su mochila. No es difícil de encontrar. Podemos llevarte, ofreció uno de los hombres del cuerpo de seguridad. Estoy bien, le aseguró Jaune. Después de estar tanto tiempo encerrado en la parte trasera del camión, quiero estirar las piernas. Esto era solo parcialmente cierto. La razón principal era que Jaune quería escapar de las miradas de quienes lo consideraban una especie de mensajero divino. No era admiración por sus hazañas heroicas ni por proteger a la gente. Lo trataban como a un santo, pero él no había hecho nada significativo. Lo único que había hecho era usar el poder de un dios para romper el sello de otro. Cualquiera podía hacer eso. Jaune no se sentía digno de ser llamado héroe. Dile a Kali que volveré en un par de horas, le dijo Gira despidiéndose con la mano. Ilia, ven a ayudarnos a descargar, le dijo Fennec con ligereza a la chica, aunque su expresión insinuaba algo más profundo. Ilia asintió lentamente y se giró para unirse a él. Sin embargo, en lugar de ir detrás de los camiones para sacar los suministros que aún estaban dentro, se unieron a Corsac y se dirigieron al pueblo. Ni Jaune ni Gira se dieron cuenta, ya que ambos se dirigían en direcciones diferentes. Jaune tardó entre 30 y 40 minutos en regresar a la residencia Belladonna. Hacía calor, pero la brisa marina mantenía la temperatura más fresca que el sofocante calor del desierto. Yatagarasu permaneció posado en su hombro todo el tiempo, con los ojos cerrados, como si estuviera dormido. O tal vez sí lo estaba. A veces a Jaune le costaba distinguirlo, ya que ese dios podía marcharse repentinamente sin previo aviso. Algunas personas lo miraban con extrañeza, ya fuera porque era humano o porque llevaba un pájaro grande en el hombro. Fue un cambio de ritmo bienvenido y relajante, aunque él hubiera preferido no llamar la atención. «Jaune», exclamó Kali en cuanto llamó a la puerta.
Literalmente, el primer golpe de sus nudillos contra la puerta de madera hizo que ésta se abriera de golpe. La mujer lo abrazó con fuerza. «¿Estás solo? ¿Dónde está Gira?», dijo que necesitaba informar a los concejales sobre lo que habíamos encontrado, respondió Jaune rápidamente, queriendo tranquilizar a Kali y asegurarle que no le había pasado nada a su marido. Comentó que tardaría un par de horas. «Es típico de él», resopló Kali, con un tono algo irritado. «Lleva semanas fuera, y no pudo dedicar unos minutos a ver a su esposa». «Creo que sabía que si se quedaba, no querría irse a dar su informe», dijo Jaune riendo entre dientes, sorprendido de que Kali también se riera. «Eres un encanto, Jaune», dijo Kali, invitándolo a pasar. «Ojalá Black estuviera aquí para conocerte». «Te pareces a mi madre», suspiró Jaune, rememorando recuerdos, tanto agradables como no tan agradables, de su hogar. «Siempre intentaba presentarme a gente que conocía. Solo queremos lo mejor para nuestros hijos», le aseguró Kali, dándole una palmadita en la espalda. «Ahora, ¿por qué no subes y te das un buen baño largo? Deja la ropa afuera y yo la lavaré. Después, me cuentas todo sobre tu aventura mientras esperamos a Gira». «Gracias, definitivamente necesito uno». Poco después, Jaune se encontró sumergido en agua caliente, sintiéndose como si acabara de entrar en el paraíso. «Esta es la vida. Y jamás volveré a alejarme de la civilización», suspiró Jaune, recostándose con los ojos cerrados. El agua tibia le ayudó a relajar los músculos y a quitarse la arena y la suciedad que se le habían adherido. «Eso dices tú, pero ambos sabemos que no es verdad», bostezó Yatagarasu desde el alféizar de la ventana. «¿Y si me doy cuenta de que este trabajo es demasiado peligroso para mí?», preguntó Jaune, abriendo los ojos e incorporándose un poco en la bañera. La idea le había pasado por la cabeza, pero la euforía de la victoria la había eclipsado. Ahora, por fin a solas con sus pensamientos, lo comprendió. Ese ejército Grimm, si no hubiera sido por todos los demás y por Hulungul, estaría muerto. Incluso mi pequeña contribución fue solo porque Ilia me enseñó lo básico. «Puedes reconocerlo, pero eso no cambiará nada», respondió Yatagarasu con calma mientras se pavoneaba. «¿Qué quieres decir con eso?», exclamó Jaune, salpicando el agua con el brazo. «Esto es demasiado peligroso para una sola persona. Y mucho menos para alguien como yo», me cegó mi deseo de ser un héroe, pero al ver que todos confiaban en los dioses, incluso tú nos guiaste, y yo simplemente me atribuí el mérito porque ellos no lo sabían. No soy especial. Solo soy un embaucador. Cualquiera podría ocupar mi lugar. Tal vez», bostezó Yatagarasu. «Pero la verdad es que tú fuiste elegido, mientras que otros no». «¿Por qué me elegiste a mí?», preguntó Jaune. «Me despertaste de una manera increíblemente grosera». Jaune se cubrió el rostro con las manos. «Creo que malinterpretaste lo que quise decir con cambiar algo», continuó Yatagarasu. «Sí, muchas personas podrían trasladarse de un lugar a otro con mi guía. Eso es innegable. La pregunta es, ¿podrían esas personas impresionar lo suficiente a los dioses como para que les otorgaran sus bendiciones? Lo único que hice fue halagar a Cernunnos para que me diera su bendición», recordó Jaune, volviendo a sumergirse en el agua. «Cualquiera podría haber hecho eso. Te sorprendería lo que se necesita para llamar la atención de un dios humano», resopló Yatagarasu, sacudiendo la cabeza. «Cuando me conociste, eras un novato asustado que se sentía abrumado. No sabías que existían los dioses ni dónde estabas. Lo único que tenías era el deseo de vivir. Con ingenio, sorteaste las protecciones de mi territorio, me convenciste de confiar en tu determinación y lograste impresionar a 2 dioses más solo con tus palabras. Cualquiera puede ser fuerte, pero se necesita más que fuerza para enfrentarse a la oscuridad. Incluso los dioses necesitan que se lo recuerden de vez en cuando. Entonces, ¿qué? ¿Estás diciendo que mi boca es lo que me convierte en un héroe?». Jaune se dio cuenta de cómo sonaba aquello en el mismo instante en que las palabras salieron de sus labios. «Por así decirlo», respondió Yatagarasu. «¿Eso fue un juego de palabras?», preguntó Jaune. «¿Qué es un juego de palabras?». Yatagarasu inclinó la cabeza con confusión. «No importa», dijo Jaune, conteniendo las ganas de explicar. «Yo fui quien dijo que quería ser un héroe.
Quejarse después de haber derrotado a un ejército de Grimm sin que nadie muriera, parece infantil. Las emociones son difíciles de controlar, y reprimirlas puede llevar a tomar malas decisiones, dijo Yatagarasu pensativo. A veces, cuando no respondes a mis preguntas, me molestas. Jaune decidió ser directo ya que estaban solos. Sigues diciéndome que no te incumbe, pero cuando mi vida, y la de los demás, están en peligro, de verdad que me incumbe. Es más que eso, respondió Yatagarasu, mirando a Jaune con una mirada fiera e inquebrantable. Hay cosas que es mejor que no sepas. Yo tampoco recuerdo todo de hace tanto tiempo. Pasaron muchas cosas, y yo mismo era un dios bastante joven por aquel entonces. En el gran esquema de las cosas, antes de que nos fuéramos a dormir, yo habría tenido más o menos tu edad, relativamente hablando, claro. Sus ojos brillaron por un instante antes de apagarse. Además, el pasado no me preocupa. Miro hacia el futuro. Bueno, quizás deba ir a buscar a ese dios Lorespinner y preguntarle. Jaune se puso de pie, sintiendo un destello de ira y frustración. Esa no es una decisión acertada, le advirtió Yatagarasu, batiendo sus alas. No estás preparado para manejar su conocimiento. No haría falta mucho para abrumar tu mente simple. Insultarme no va a hacerme cambiar de opinión, gruñó Jaune, agarrando su toalla. Despertar a los dioses es importante, no lo niego. Pero si no puedes ser honesto cuando te pregunto algo, buscaré a alguien que sí pueda. No te llevaré a verla, advirtió Yatagarasu. Entonces, Jaune se dio cuenta de que se había topado con un obstáculo que debería haber previsto. ¿Qué se suponía que debía hacer en esta situación? Yatagarasu siempre lo había guiado hacia uno de los dioses, así que ¿cómo iba a encontrar uno ahora? Una posible respuesta le vino a la mente. Le preguntaré a Jungulo Acérminos. Buena suerte, respondió el pájaro. Empujó la ventana del baño con el pico y salió volando, dejando a Jaune solo para que recogiera la ropa limpia que le habían preparado justo fuera del baño. Ilia se arrodilló detrás de Fennec y Corsac, con la mirada fija en el suelo. Estaban en una casa de seguridad, uno de los principales centros de operaciones del Colmillo Blanco, ubicada en una de las habitaciones traseras privadas. Desde su llegada, Ilia no había hablado mucho. En cambio, Fennec y Corsac conversaban con alguien de mayor rango que ella. Me cuesta creerlo, incluso viniendo de ustedes dos, dijo una voz femenina y fría que salió de un monitor en la pared. ¿Qué pruebas tienen de estas afirmaciones? No haré nada sin ellas. Sienna Khan, la alta líder del Colmillo Blanco, no era alguien con quien se pudiera jugar. Era una Faunus con rasgos de tigre, reconocible por sus ojos color ámbar, tez oscura y su melena negra y salvaje peinada en un bob asimétrico. Su rasgo Faunus se manifestaba en un par de orejas adicionales, y su cuerpo lucía numerosos tatuajes que se asemejaban a rayas de tigre. Llevaba 4 pendientes dorados, uno en cada oreja humana y 2 en su oreja izquierda Faunus, complementados por una pequeña joya con forma de bindi en la frente. Sienna vestía un vestido ajustado gris oscuro sin mangas con ribetes blancos y un escote en forma de diamante justo encima del pecho. Una larga capa roja caía a la altura de la cintura, sujeta con anillas doradas cerca del escote. Llevaba un corsé gris con ribetes rojos y un cinturón con hebilla dorada. Su atuendo incluía una falda larga gris con un grueso ribete blanco que dejaba ver unos pantalones cortos negros, junto con medias negras hasta la rodilla con ribetes dorados. Sienna apoyó la mejilla en la mano y se inclinó con el codo apoyado en el reposabrazos de su trono. Ilia permaneció en silencio mientras Fennec y Corsac relataban los sucesos de su expedición. Sienna solo toleraba su presencia debido a su lealtad y profundas convicciones. Muchos faunos que vivían en Menagerie eran religiosos y se aferraban a antiguas tradiciones, al igual que Fennec y Corsac habían sido educados para ello. Para persuadir a los faunos indecisos a unirse a su causa, necesitaban explotar esas creencias. Por el contrario, si los hermanos se oponían a ella, esto podría obstaculizar sus esfuerzos por reclutar nuevos seguidores. Pensábamos que te interesaría, dijo Fennec mientras sacaba una grabadora. Después de que Jaunearg rompiera la barrera del templo, activé mi cámara para documentar todo lo que encontramos dentro. Échale un vistazo, alto líder. El vídeo se reprodujo sin interrupción durante varias horas.
Fennec sabía que cualquier modificación a la cinta podría ser que se considerara falsa. Podían adelantar los momentos de inactividad, pero cuando Hulungul emergió del agua, los ojos de Sienna se abrieron de par en par por la sorpresa. Sus orejas de tigre se crisparon al captar de repente toda su atención la película. Procesó cada palabra y movimiento captado por la cámara, incluida la promesa de la diosa de devolverle la vida a Menagerie. Las reacciones de los guardias, una mezcla de terror puro y reverencia, eran inconfundibles e imposibles de fingir. Finalmente, se desató la batalla decisiva contra la horda de Grimm. La imagen se veía algo borrosa por la lluvia, pero era evidente que las gotas de lluvia que impactaban contra los Sandwyrms los quemaban. Ilia, que había estado en el barranco con Jaune, finalmente pudo apreciar la magnitud de la lucha. El Sandwyrm más grande chocó contra el muro de piedra y murió al instante, pero otros lo siguieron de cerca. La cámara captó el caos. Disparos, el sonido de la lluvia, rugidos de dolor y algún que otro grito de un soldado. La situación era caótica. Oleadas de Grimm intentaban escalar el muro, pero caían víctimas de la lluvia abrasadora o de las balas. Las tropas habrían sido arrolladas en cuestión de minutos si los Grimm de la retaguardia no hubieran sufrido graves bajas a causa del poder divino de Hulungul, que diezmó las primeras filas. Los que quedaron atrapados atrás eran rociados continuamente con ácido, lo que provocó numerosas bajas. Los pocos que lograron acercarse eran más grandes, más fuertes o estaban protegidos por otros Grimm. Cuando el vídeo finalmente terminó, Fennec rompió el silencio. ¿Qué opinas? ¿Es esto prueba suficiente? Por un instante, el silencio llenó la habitación mientras Sienna tamborileaba con un dedo en su muslo, sumida en sus pensamientos. ¿Por qué los dioses elegirían a una humana? Preguntó finalmente. Parece que estarían más conectados con los faunos, especialmente con Hulungul, si ella fuera la guardiana de nuestra patria. Fue un descubrimiento accidental, soltó Ilia, tapándose la boca inmediatamente con la mano. Los ojos de Sienna se posaron brevemente en ella, e Ilia temió que pudiera estar en problemas. ¿Cómo lo sabes, Ilia? Insistió Sienna, dejando a Ilia con la duda de si el hecho de que el alto líder supiera su nombre era algo bueno o malo. Ella fue quien pasó más tiempo con él, explicó Fennec, señalando a Ilia. Todos interactuamos con el chico humano, pero ella fue quien más aprendió. Sería mejor que ella respondiera a tus preguntas. Adelante, Ilia. Solo sé sincera en tu evaluación. Ilia tosió para aclararse la garganta, su piel se sonrojó por los nervios. Jaune mencionó que encontró a Yatagarasu, el dios de los viajeros, por accidente cuando su Buleat se estrelló mientras escapaba de los Grimm. Ellos no lo buscaron. ¿Coincidencia, entonces? Murmuró Sienna para sí misma. ¿O destino? Volvió a golpear el reposabrazos del trono. Dime, entonces. ¿Qué piensas de Jaune Ark? ¿Cómo es él? Él es. Ilia intentó encontrar las palabras adecuadas mientras la intensa mirada de Sienna se posaba sobre ella. No intentes decirle lo que crees que quiere oír, la consoló Fennec. Ya lo conoces bien, así que simplemente da tu opinión sincera. Es un idiota. Exclamó Ilia, provocando que los tres adultos la miraran fijamente. Es demasiado confiado e ingenuo. Intentó entrar en Beacon sin entrenamiento de combate y lo descubrieron. Pero, hizo una pausa y suspiró. Jaune no es mala persona. De hecho, emprendió este viaje para ayudar a los demás. Tuvo muchas oportunidades de abandonar, y aún así continúa. Cuando nos conocimos, fui grosera con él para descubrir su verdadera naturaleza, y solo se enfadó, no porque yo sea una Faunus, sino porque me estaba comportando como una cretina. Nunca me vio como Ilia la Faunus, solo como Ilia. De hecho, por mucho que lo observara, nunca vi ninguna señal de que tuviera malos pensamientos hacia ningún Faunus. Señaló a la cámara. Entonces, cuando le ofrecieron poder, ¿qué hizo? Eligió ayudar a la gente de Menagerie, a todos los Faunus que viven aquí, simplemente porque podía. Se sonrojó levemente antes de calmarse. Es solo un chico que intenta hacer del mundo un lugar mejor para todos y ayudar a combatir a los Grimm. Ya he oído a humanos decir eso antes, se burló Sienna. Justo antes de echar a los Faunus de sus hogares y mandarlos a vivir a Menagerie.
El mundo sería un lugar mejor para todos si los Faunus estuvieran aislados de los humanos. Si me permite decirlo, alto líder, dijo Fennec, inclinando la cabeza, comparto la misma impresión que Ilia. Jauneark es uno de esos humanos que no guardan rencor contra nosotros. Si bien Gira se sintió bastante molesto cuando algunos comerciantes de aquí lo discriminaron, Jaune no guardó rencor. Estoy de acuerdo, intervino Corsac. Ese muchacho ha infundido fe en nuestros hombres, y esa fe no hará más que crecer. Si es tan importante, entonces será un activo valioso o un enemigo peligroso, dijo Cien en voz baja, pero sus palabras tenían peso. ¿Sabes cuáles son sus planes ahora? Yatagarasu lo guiará hasta otro dios durmiente para que despierte. ¿Dónde está eso? No lo sabemos, explicó Fennec, sacudiendo la cabeza. Muy bien, entonces tengo una tarea para ti, Ilia, dijo Siena, volviéndose hacia la chica. Tu trabajo consiste en acompañar a ese chico y vigilarlo. Quiero saber todo lo que pase, por si acaso todo esto es real y no una elaborada trampa. Si lo es, todas rodarán sus cabezas. Sus ojos brillaron con una mirada peligrosa por un instante mientras Ilia se quedaba boquiabierta. Si puede venir a Menagerie, estaremos encantados de guiarle hasta el templo, ofreció Corsac. No puedo en este momento, respondió Siena, frotándose la frente con la mano. Eitlas ha aumentado el número de sus tropas para localizar a nuestros agentes, así que necesitamos evacuarlos de forma segura. También estoy supervisando las operaciones de Mistral, que avanzan a buen ritmo. Adam mencionó que tiene algo importante planeado para Vale, pero aún no he recibido detalles. Hay mucho que hacer y poco tiempo. Si surge un momento de respiro, veré si puedo regresar. Sería un honor recibirle, alto líder, respondió Fennec con sinceridad evidente en su voz. Ahora, Ilia, ¿aceptas tu misión? Le preguntó Siena a la chica, que seguía atónita. Lo intentaré, tartamudeó Ilia. ¿Pero qué pasa si no me dejan? Haz lo que sea necesario para que te lleve a solas, aconsejó Siena con frialdad. Si los antiguos dioses han regresado, necesitamos toda la información posible sobre ellos para asegurarnos de que están de nuestro lado y no del de los humanos. Me aseguraré de que se haga. Declaró Ilia, armándose de valor por fin. Lo pensó bien. Jaune probablemente no la rechazaría. Incluso podría agradecer tener una compañera de viaje además del pájaro. El problema era si Yatagarasu le permitiría ir. ¿Cómo podría convencerlo? No dudes en dejar una reseña, comentario, sugerencia o idea. Me encanta leerlas. Si tienes alguna pregunta y quieres una respuesta rápida, puedes escribirme directamente. Intento responder en 1 o 2 días. Suelo responder a los comentarios en el siguiente capítulo.